Buenas tardes, alumnas y alumnos del segundo año, procedimientos tecnológicos, la materia herrería. Bueno, con los profesores José Pilla, Fernando Tudela, Damián Peralta, Elvio Gamarra y quien les habla, Francisco Cavigo, vamos a comenzar a trabajar un poco las clases virtuales a través de videos, para que ustedes más o menos vayan conociendo cómo es el tema de la materia de herrería y para que se vayan familiarizando un poquito con el tema de las herramientas que vamos a utilizar cuando se reanude la clase de herrería. Está en el colegio. Acá, bueno, lo estoy filmando en mi taller particular de herrería y lo quiero compartir con ustedes para que vayan viendo los diferentes tipos de maquinaria que se utilizan en la herrería. Está, ya sean las mismas que vamos a utilizar prácticamente en el colegio, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos, y ustedes saben que nosotros usamos el sistema métrico decimal, ¿está? Usamos el sistema métrico decimal, pero a la vez estamos ligados con el tema de la pulgada. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros trabajamos con las dos medidas. Nosotros los herreros, en herrería, cuando vamos a comprar hierros, nosotros se maneja todo lo que es en herrería, todo en pulgada. O sea, nosotros cuando vamos a comprar una tira de planchuela, que es la que vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer los mangos de las palitas, para hacer artesanías y eso, pedimos una planchuela de media pulgada por 1/8. Cuando usamos varillitas redondas, que son de 6 milímetros, decimos redondo de 6. ¿Está? Entonces, estamos siempre ligados entre el sistema métrico decimal y la pulgada. Entonces, es importante que ustedes también aprendan a pasar de pulgada a milímetro. Como ustedes saben, porque algunos en primer año, no obvio que tuvieron taller, saben que una pulgada equivale a 25,4 milímetros. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando hablamos de 25,4 milímetros es acá y en el mundo entero. La pulgada vale 25,4 milímetros. Entonces nosotros, en base a ese valor, vamos a poder pasar una medida que sea de media pulgada o de 9/16 de pulgada a milímetro. Después, a la brevedad, después de este video, seguramente le vamos a subir algunos ejercicios para que ustedes realicen y bueno, y para que se vayan familiarizando un poco más. Bueno, yo acá arriba de mi banco distribuí un poco de herramientas, no son todas, obvio, usamos muchísimas más, pero sí les quería mostrar qué es lo más importante que utilizamos en la herrería. Por ejemplo, bueno, obvio los elementos de seguridad, porque tenemos la máscara para la piedra o las gafas, tenemos el delantal de cuero, los guantes de cuero para soldar, ¿no? Y después todo lo que es de herramienta de mano vamos a utilizar escuadras de todo tipo, de toda medida, ¿está? Punta de trazar para trazar, medir y trazar para después poder cortar, punto de marcar que va con golpe de martillo. Esto que tienen acá es una falsa escuadra, está donde nosotros podemos sacar una falsa escuadra de alguna pieza, la podemos trazar y la podemos cortar acorde a la necesidad que nosotros tenemos. Pie metálico, esto es importante porque esto es un pie metálico, ¿está? No es una regla, es un pie metálico. Los pies metálicos vienen en milímetros y en pulgadas del otro lado. Traen una tabla de conversión, ¿está? Y un pie metálico mide 12 pulgadas, que equivale a 305 milímetros. Entonces, cuando nosotros hablamos de pie metálico, es esto. Esto, por ejemplo, que les voy a mostrar acá, esto no es un pie metálico. Ustedes lo ven y es de chapa y todo. Esto es una regla, porque tiene una X medida. Esta es de 500 milímetros. El pie metálico es solamente el que mide 305 milímetros, o sea, 12 pulgadas. Ténganlo en cuenta porque eso es una trampa que después se le puede llegar a preguntar en una futura evaluación. Eso por un lado. Por el otro lado, algo muy importante en la herrería, un compás de trazado. ¿Por qué? Porque nosotros para perforar algún hierro o algo vamos a tener que tomar medidas, vamos a tener que trazar, ¿está? Entonces, esto es indispensable
para poder trabajar en un taller de herrería. Escuadra, punta de marcar, punto, martillo. Yo acá les muestro uno, pero en realidad ahora después cuando hagamos un pantallazo por mi tablero van a ver que hay una variedad grande, ahí se lo estamos mostrando, una variedad grande de martillos. Que eso también va a ser algo que también se les va a preguntar, diferentes tipos de martillos, así que ténganlo en cuenta, porque tenemos martillo bolita, martillo de pena, que es tenemos martillo de chapista, tenemos masa de todo tipo. Entonces, bueno, eso es algo importante a tener en cuenta. Limas, diferentes tipos de lima, que ustedes ya las van a ver ahora en ajuste también. Lima redonda, lima cuadrada, lima triángulo, lima media caña y otras variedades más de lima que hay, como la lima cuchilla, que se usa en este caso para tornería, ¿está? Que se usa para tornería, acá la estamos buscando, que es una lima cuchilla. ¿Por qué se le llama cuchilla? Porque fíjense que la acá es más gruesa y la acá es más finita. Esta es una lima especial para cuando uno rosca en el torno, que hace roscas para poder limar las roscas. Todo esto nosotros lo vamos a utilizar en la herrería. Está morsas, por ejemplo, morsas que tenemos ahí, está, que las tenemos que usar. Vamos a hacer un pantallazo acá de lo que tenemos. Morsa de banco, está, para poder ajustar las piezas, para poder cortar. Eso ahí en el colegio tenemos un montón, que ustedes las van a poder disfrutar, tanto en ajuste como en herrería. Esta máquina que está acá, esta es una cortadora de hierro, es una guillotina para cortar hierro. Esto en el colegio hay dos, las cuales funcionan perfectamente y podemos cortar todo tipo de hierro, ya sea planchuela, cuadrado, hierro redondo, ángulo o hierro T. En cualquier posición de esto podemos cortar los diferentes tipos de hierro. Después tenemos punzonadora. Esto es para perforar. ¿Ven? Fíjense, acá hay un agujero cuadrado, es para hacer este tipo de agujeros. Se le cambia la matriz y se puede hacer cualquier tipo de perforación, ya sea redonda, cuadrada, rectangular. Solamente se le cambian los pernos de punzón y se puede perforar manualmente cualquier tipo de metal hasta una cierta medida, ¿no es cierto? Si es muy grueso, no se va a poder perforar. Mayormente se utiliza para perforar hasta 3,16 de espesor, que son 4,7 milímetros, si lo pasamos a milímetros. ¿Está? Hasta esa medida funciona perfectamente. Esto que ven acá, bueno, esto es una máquina antigua, pero es muy importante. Esto se llama un bombito ojalatero. Esto tiene diferentes matrices acá en la punta, se levanta de ahí, se pone una chapa, está acá abajo, es para hojalatería. Entonces uno baja esto, le da la manija, gira los rodillos y le va haciendo diferentes tipos de muescas a las chapas. ¿Está? Por otro lado, bueno, acá tenemos cepillo de alambre, que también tenemos en el colegio, que esto es para pulir los hierros, para poder dejarlos limpios, libres de óxido, para poder soldarlos con mejor calidad. Tenemos soldadora de punto, para soldar chapa, ¿está? Acá nosotros prendemos esto, ponemos las dos chapitas ahí y las podemos soldar. Bueno, todo esto que yo les estoy mostrando así a simple vista y a simples rasgos, es para que ustedes se vayan familiarizando más o menos con lo que es un taller de herrería. Una máquina de agujerear de pie. Esto es importantísimo. En el colegio tenemos un montón. Bueno, esto nos sirve y nos permite poner una mecha acá y poder hacer diferentes tipos de agujeros, perforar cualquier diferente tipo de metales. Así que es importantísimo este tipo de máquinas. Bueno, acá tenemos otra punzonadora, una cortadorita de hierro más chiquita, está como las que les mostré ahí, que son para varillitas pequeñas y eso. Todo esto que yo les estoy mostrando es lo que se utiliza verdaderamente en un taller de herrería. Otra cosa importante, que el del colegio es mucho más grande, el yunque. El yunque para trabajar, esto es para golpear. Ven que tiene una forma en punta y acá tiene una forma redonda. Bueno, esto es para darle forma al metal, para poder uno golpear el metal y poder darle forma. ¿Está? Diferentes tipos de piedra, para poder afilar las herramientas, para poder afilar herramientas de vidia. ¿Está? Bueno, compresor para poder pintar lo que uno construye, si ya construye una reja, construye una estructura metálica, lo que fuere,
se utiliza un compresor para pintar, que es mucho más rápido y queda mucho más prolijo. Así que bueno, como verán, hay un montón de maquinarias acá que se utilizan. Bueno, este es un animador industrial que sirve para salpillar metales. Tenemos un serrucho también, industrial, que esto es para cortar hierros de espesores bastante gruesos. Entonces, bueno, es un serrucho mecánico, eléctrico, los cuales nosotros podemos cortar cualquier tipo de metal. Después tenemos esto, también es importante, la herrería, la sensitiva. Estos son con discos, es para cortar cualquier tipo de caño estructural. Se utiliza mucho en cualquier ángulo, la morsa tiene grados y uno puede cortar a 45, a 90, darle el corte que se necesita. Bueno, prensa, que también se utiliza acá con las moscas para doblar en escuadra sin tener que estar golpeando. Si uno quiere doblar una chapa o un ángulo, lo puede doblar acá con una prensa y agiliza el trabajo. Cortadora de chapa, esto es lo que se utiliza todo para hojalatería. En el colegio tenemos también, y las cuales uno de los primeros trabajos que vamos a hacer va a ser el plano de la pala y después pasarlo a la chapa, cortarla, doblarla y soltarla. El palito para el asado, la palita, perdón, para el asado, el pinche para el fogonero. O sea que vamos a utilizar ese tipo de maquinaria. Bueno, en definitiva hay un montón de máquinas las cuales vamos a utilizar en todo el año lectivo, en toda la cursada, es lo que ustedes van a ver. Vamos a ver también diferentes tipos de máquinas de soldar. Allá en el colegio tenemos muchas, pero para que ustedes más o menos vayan dándole un pantallazo de cómo son, habrán escuchado o habrán visto por algún papá o algo que la tienen, que son las máquinas inverte, como en este caso esta maquinita. Esta máquina reemplaza a esta grande, antigua. Esta es una máquina antigua con transformador. Esto tiene un transformador muy grande. Tiene un núcleo desplazable acá con una manivela que va regulando la salida de la corriente que yo necesito para soldar. Esta es una máquina antigua, pero son eternas. Y son con salidas de corriente alterna. Son máquinas con salida de corriente alterna. Por ende sabemos que la corriente alterna no tiene polaridad. Los electrones van 50-60 ciclos para un lado, para el otro por segundo. Entonces, al no tener polaridad, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos soldando con una máquina de corriente alterna, el arco no es estable. Cuando generamos la costura, no es estable. ¿Por qué? Porque los ciclos van pasando 60 ciclos por segundo de un lado para el otro. En cambio, con las máquinas de salida de corriente continua, como las inverte, al ser corriente continua, sí tiene polaridad. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una pila es corriente continua. Una batería de un auto es de corriente continua. Si yo tengo una batería que tiene negativo y positivo en el auto, yo no puedo invertir los cables. Porque si invierto los cables, seguramente se me van a quemar todo el instrumental del auto. ¿Por qué? Porque los electrones van de negativo hacia positivo. Entonces, no puedo invertir la polaridad. Siempre van de negativo hacia positivo. Entonces, por ende, ¿qué resultados tengo? Que tengo un arco mucho más estable, es mucho más suave la soldadura, no tengo impurezas en los picos de soldadura, y a la hora de elegir es mucho mejor que una máquina de corriente alterna. Pero bueno, nosotros en herrería utilizamos las dos. Yo esta la uso mucho para hacer estructuras grandes y todo, porque son máquinas que soportan mucho tiempo de uso. Entonces, no tengo otra opción que utilizar esta. ¿Por qué? Porque aparte es mucho más económica, es mucho más sencilla. Así que, bueno, eso por un lado. Cosas a tener en cuenta, chicos. En una de las actividades que se les dio fueron los elementos de seguridad. Los elementos de seguridad son importantísimos en soldadura. Nosotros vamos a usar, cada vez que soldemos, máscara de soldar,
vamos a tener que utilizar guantes de cuero. No se olviden que nosotros cuando generamos un arco de soldadura, estamos generando entre 4.000 y 5.000 grados de temperatura. ¿Está? Entonces, por ende, nos vamos a quemar si no utilizamos la protección. Y otra de las cosas, bueno, el delantal de cuero. El delantal de cuero, que es lo que nos va a permitir a nosotros no quemar la ropa ni nada por el estilo. Bueno, esto es un simple pantallazo. Podemos utilizar también este tipo de máquinas, amoladoras de mano. Yo les mostré las piedras, recién las piedras de banco. Amoladora de mano. Esto es importantísimo en la realidad, porque esto nos agiliza un montón el trabajo. Y después acá tenemos los diferentes discos que lleva esta máquina. Fíjense, por ejemplo, este que es más grueso, de espesor mucho más grueso, esto es un disco de desbaste. Esto sirve para pulir la soldadura. Cuando yo hago una costura de soldadura, la pongo el disco de desbaste en la máquina, entonces yo la pulo y la dejo prolija. ¿Está? Este disco, se van a dar cuenta siempre por el espesor, es un disco de corte. Solamente sirve para cortar. No se puede amolar, no se puede pulir con este disco, porque corremos el riesgo de que se parta y que ocurra un accidente bastante grave. ¿Está? Es una máquina esta que ustedes la van a poder utilizar en el colegio, porque yo les enseño a utilizarla, pero sí van a tener que tener mucho, pero mucho resguardo, sobre todo con las partes de seguridad de la máquina, con los elementos de seguridad personales y todo, porque tenemos que evitar accidentes, cualquier tipo de accidente. Bueno, tenemos la máquina de soldar, tenemos la pinza portaelectrodo, donde va el electrodo, ¿está? Donde va puesto el electrodo acá. Tenemos la masa que va a ir puesta a la pieza. Si yo, por ejemplo, voy a soldar, entonces esta pieza va la masa ahí, entonces yo para poder generar el arco tengo que tener la masa en la pieza y puntear el electrodo ahí. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con el tema de los videitos, que me parece muy apropiado. ¿Por qué? Porque en base a esto ustedes van a ir pudiendo darse cuenta de cómo se trabaja en la realidad y cómo vamos a trabajar cuando se reanuden nuevamente las clases. Así que bueno, creo que por hoy estamos más o menos enfocados. Le dieron un pantallazo, vieron lo mínimo indispensable que necesitamos como para empezar a hacer algo de herrería. Y calculo que en el próximo video vayan revisando, ahí les vamos a subir unos manuales que son los manualcitos de apunte que se venden en librería del colegio. Bueno, les vamos a subir en PDF esos manualcitos para que ustedes vayan viendo los diferentes tipos de movimientos, las costuras, para que vayan viendo los 3 tipos de electrodos que vamos a ver, ¿está? Y yo en el próximo video ya vamos a ver un poco de electrodos y les voy a ir mostrando para qué sirve cada uno de los 3 que vamos a ver, ¿está? Y si ustedes van por lo menos dándose cuenta para qué sirve cada tipo de electrodo, qué podemos soldar con cada uno de ellos, qué material, vamos a ver materiales ferrosos, materiales no ferrosos, bueno, diferentes tipos de materiales. Así que bueno, chicos, espero que les guste. Desde acá, desde mi taller, les mandamos saludos a los 5 profesores que estamos a cargo. Y bueno, vayan chequeando el video. Después vamos a ver si les creamos una actividad con respecto a esto, que es importante, sobre todo lo de pasar de pulgada a milímetro y todo. Así que cuando tengan el manualcito subido junto con este video, vayan leyendo los textos que les vamos poniendo. Y creo que también hay un manual que lo vamos a subir, un manualcito de de soldadura, que está muy bueno para ustedes, para que se vayan entendiendo un poquito más, aparte del apunte que se vende en el colegio, que es el que le vamos a subir en PDF para que ustedes lo tengan. Bueno, chao chicos, espero les guste.